Bueno, arrancar ahora con lo que es todo lo que es cascos y embarcaciones de placer y aeronavegación. ¿Qué es lo que comprende todo lo que vamos a ver hoy? Bueno, por un lado vamos a ver lo que sería cascos. Cuando hablamos de cascos estamos hablando de los buques o, digamos, de todo lo que anda por la vía marítima. Podemos hablar tanto de los buques como más grandes, más pequeños, los que llevan otros cargamentos, que llevan los ferry, todo ese tipo de elementos que andan por la vía marítima. Pero obviamente que ahí estamos hablando del casco, es como si estuviéramos hablando de automotores y habláramos del seguro del auto, no de ese tercero, digamos. Entonces, no estamos hablando de ni la mercadería transportada, sino fundamentalmente del casco. Eso es lo que vamos a ver en lo que se refiere al seguro del casco, del seguro marítimo. Ahí obviamente que vamos a volver a ver algunos términos de siniestros que hemos visto cuando vimos transporte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a ver, por un lado, que se aplica la 20094, la ley de navegación, que va a haber términos que ya vimos como avería gruesa, como averías particulares, como alijamiento del buque, chazón, etc. Pero vamos a ver algunos aspectos, especialmente los que tienen que ver con un tema de responsabilidad civil hacia terceros, que no ha sido cubierto generalmente por las aseguradoras. Esto se ha mostrado como un déficit de cobertura y paradójicamente fue cubierta o empezó a ser cubierta por lo que se llaman clubes PANDI. ¿Qué son los clubes PANDI? Bueno, los clubes PANDI son unos clubes de armadores de buques. Ustedes piensen que los armadores son los propietarios mayoritariamente de los buques. Pensemos en Onassis, el recordado armador, ¿no?, de buques. Y estos clubes PANDI son como una especie, digamos, de sociedades mutuales internacionales que existen y que aplican, digamos, se autoaseguran, por decir algo así, pero en lo referido a responsabilidad civil, a la cobertura hacia terceros, lo que serían gastos de cuarentena, por ejemplo. Ahora después lo vamos a ver en el material. Estos clubes PANDI, si tienen oportunidad de por ahí de verlos o de investigarlos por internet, está buenísimo, porque la vez pasada yo empecé a entrar, me fui metiendo, y hasta llegué a los fundadores, y hay una foto de los tipos, están vivos actualmente, pero ya como esas sociedades cerradas de los 4 o 5 tipos con las pipas bueno, así esas cosas, y entre ellos hacen aportes, hacen el mismo sistema de mutualismo que dio origen al seguro y que veíamos nosotros en los albores del seguro. Esto se manifiesta en las aseguradoras que empiezan ahora a tomar cobertura PANDI, pero esos clubes siguen existiendo, esos clubes internacionales. Eso es lo que vamos a ver en lo marítimo, que nos va a llamar un poco la atención. Después vamos a ver embarcaciones de placer. Y en embarcaciones de placer vamos a ver embarcaciones un poco más pequeñas, pero todas las que tienen que ver con lanchas, con veleros, con ese tipo de cosas, que está fundamentalmente vinculado a actividades no lucrativas, es decir, a todo lo que serían los veleros o las lanchas, pero que tienen que ver con placer, digamos, no con explotación comercial. Por eso se habla de los cruceros, y los cruceros generalmente se los vinculan más con el seguro marítimo, de casco marítimo, que con el seguro de embarcaciones de placer. Porque el seguro de embarcaciones de placeres, ya les digo, no tiene finalidades lucrativas, al menos en el concepto inicial que se tiene. Y después vamos a ver aeronavegación, que tiene que ver con la cobertura de los aviones propiamente dicho, donde vamos a ver algunos términos que ya hemos visto en la parte de transporte, pero donde estamos hablando del seguro del avión propiamente dicho. Algunos dicen, pero ¿cuándo yo voy a asegurar un barco? ¿Cuándo yo voy a asegurar, bueno, una embarcación de placer es mucho más factible? ¿Cuándo voy a asegurar un avión? Bueno, nunca digas nunca. Y la verdad que, como dijimos en alguno de los cuentos que hemos leído, el conocimiento es algo liviano y fácil de llevar. Entonces, yo, porque me gusta por ahí leer noticias y ver casos, y de hecho van a ver una noticia que hay sobre un hundimiento de un barco que se está produciendo, y bueno, y ahí hay toda una cuestión muy interesante a analizar. A ver. Vamos a empezar a compartir pantalla, como hacemos de costumbre. Vamos a ver acá. Ustedes me dicen si lo están viendo. ¿Ahí se ve bien? ¿Se ve correcto? Sí, se ve bien. Bárbaro. Sí. Cascos, embarcaciones de placer y aeronavegación. Y tenemos buques, embarcaciones de placer al medio y aeronavegación al costado. Bueno, ¿qué pasa con el seguro de casco marítimo? Miren qué buquecito, ¿no?
Bueno, la cobertura de casco marítimo constituye un típico seguro de daño, ¿sí? Puesto que el objeto de la misma consiste en resguardar el interés asegurable, acuérdense la relación que existe entre el propietario y el buque propiamente dicho, respecto de las averías, que siempre la vamos a ver como cuestiones parciales, o la pérdida total que pueda sufrir el navío respecto de los riesgos asumidos por la aseguradora y en la medida de la cobertura otorgada por la póliza. Desde luego que los seguros de casco son seguros importantes, de prima. Yo me acuerdo una vez haber estado en la época que se estaba iniciando Puerto Madero, miren lo que les digo, no sé si, bueno, yo parezco, no piensen con esto que estoy comentando que yo estuve con Cornelio Saavedra y Mariano Moreno el día de la Revolución de 1810, pero la realidad es que yo llegué a conocer a mis 19 años más o menos, llegué a conocer lo que era el puerto de Buenos Aires sin que todavía fuera lo que es Puerto Madero. El puerto de Buenos Aires en aquel momento era contenedores, algo parecido a la Boca, digamos, era una cosa así. Y en ese momento, bueno, justo tuve que acompañar a un estudio liquidador que liquidaba, digamos, o tenía que liquidar un siniestro sobre un buque máximo, se llamaba así el buque máximo que se había hundido y se había dado toda una situación que después les voy a comentar respecto del salvataje de ese buque. Bueno, entonces, averías o la pérdida total que pudiera sufrir el navío respecto a los riesgos asumidos por la aseguradora y en la medida de la cobertura otorgada en la póliza. Generalmente, obviamente, estas pólizas generalmente van con reaseguro por el valor que tiene el buque. Bueno, ahí tenemos entonces buque, barco de grandes dimensiones y de porte superior a 500 toneladas, con más de una cubierta y acondicionados para largos trayectos, que se utiliza, fíjense, estamos hablando de buque, el buque grande, ¿no? Que se utiliza con fines militares o comerciales, por ejemplo, buque de guerra, buque mercante, y el casco vendría a ser todo lo que es el cuerpo o armazón de la embarcación, sin las máquinas ni los aparejos. Bueno, ¿cuáles pueden ser, digamos, buques asegurables? Tenemos los buques de tráfico marítimo propiamente dicho, que pueden ser cargueros, pesqueros, factorías, portacontenedores o inclusive de pasajeros. Ahí entramos entonces en, por ejemplo, lo que serían los cruceros, buques de tráfico fluvial y o transporte costero, ferries, alíscafos, graneleros y tanques, y buques asignados a los servicios de puerto o artefactos flotantes. Estos son los buquecitos chiquitos o más chicos que muchas veces son los que acercan al barco hacia el lugar que no es tan fácil de ingresar para el barco propiamente por el calado que tiene el lugar. Tipos de buques, bueno, según su capacidad y el tamaño de la carga, acá ya estamos hablando por el tamaño de la carga y por su capacidad, por lo que pueden transportar, se pueden clasificar en buques graneleros que transportan cargas sólidas como granos o minerales, buques portacontenedores, que es el ejemplo de la foto, que están destinados al transporte de mercancías en contenedores, los petroleros o buques tanque para albergar crudo, líquidos, productos químicos y gases licuados, y los buques frigoríficos que transportan alimentos y mercaderías perecederas. Después, por la capacidad y el tamaño de la carga, seguimos viendo, tenemos los de carga rodante, con rampas para inmovilizar todo tipo de vehículo, en general los que se utilizan para llevar, digamos, vehículos en su propia bodega, inclusive. Los barcos de cabotaje, también denominados buques costeros, están diseñados para navegar en aguas poco profundas. Los ferries o transbordadores están destinados al transporte de pasajeros, pequeñas travesías y ciudades costeras. Los cruceros, ahí tenemos, que realizan viajes vinculados al turismo como explotación comercial, y las barcazas que son pequeñas y en general transitan por aguas interiores o aguas poco profundas. Y acá tenemos lo que son las condiciones generales para todos los seguros de marítimo. Ustedes agarran una póliza de marítimo de cualquier compañía y se van a encontrar con estas cláusulas como condiciones generales. En general, en estas condiciones generales, precisamente, se reproducen varios de los aspectos que nosotros hemos visto en la ley de seguros cuando lo analizamos en Introducción al Derecho, cuando lo analizamos en Principios Técnicos del Seguro. Entonces, siempre van a ver que las cláusulas 1, 2, 3, 4 y 5 se refieren a la normativa aplicable, o sea, Ley 17418 y Ley de Navegación, la 20094, interés asegurable lícito, inexistencia de riesgo, reticencia y agravación de riesgo, todas cosas que nosotros ya se acuerdan que hemos visto cuando vimos Principios Técnicos del Seguro. La cláusula 7 habla de los términos de la póliza y obviamente, como venimos viendo siempre, estos se cuentan en días corridos.
La cláusula 8, el domicilio de recepción de notificaciones. La 9, la ley aplicable y la jurisdicción competente. No nos olvidemos que los buques muchas veces transitan por aguas que son de otros países y es importante saber las normativas aplicables de acuerdo a la jurisdicción competente. La cláusula 10, que establece la obligación del asegurado de avisar todo siniestro. Fíjense que en el tema marítimo tenemos la obligación de denunciar el siniestro, no solo a la aseguradora dentro de los 3 días, como todo siniestro de daño patrimonial, sino también a la Prefectura Naval Argentina. Si el siniestro ocurre para un buque argentino dentro del territorio nacional, o a la autoridad consular argentina si el siniestro ocurre estando el buque argentino en el extranjero. Entonces ahí tenemos una doble obligación de aviso de siniestro. Después, la cláusula 11 regula la reposición de la suma asegurada. ¿Por qué? Porque en este tipo de pólizas el siniestro va consumiendo la suma asegurada, entonces para volver a restablecer una correcta cobertura, no nos olvidemos que en los seguros marítimos la medida de la prestación es a prorrata, necesitamos que se reponga la suma asegurada y se cobre con la proporción correspondiente por el plazo que quede de vigencia. La cláusula 12, que regula el supuesto de seguro plural, lo que hemos visto de pluralidad de seguros ya en la ley de seguros, que advierte que no se puede tener 2 seguros sobre el mismo bien que exceda la suma asegurada, porque el asegurado podría estar cobrando 2 veces el mismo siniestro y generando un enriquecimiento ilícito. Y la cláusula 13, que determina el plazo de prescripción, que obviamente es el mismo de la ley de seguros, que habla de 1 año desde la exigibilidad de la obligación. Siempre que vean exigibilidad de la obligación, tengan en cuenta que no debe, digamos, el asegurado denuncia el siniestro, pasan 30 días para aceptar o rechazar el siniestro por parte de la compañía de seguros. Si la compañía de seguros pide documentación complementaria, corta ese plazo, con lo cual el plazo queda interrumpido y entonces cuando el asegurado presenta la documentación renace el plazo de 30 días que tiene la aseguradora para aceptar o rechazar el siniestro. Una vez que pasaron esos 30 días que la aseguradora se expidió, se aceptó, bueno, no hay problema, digamos, se aceptó, ¿qué es lo que pasa? Se aceptó a partir del momento de la aceptación, tiene 15 días más para liquidar el siniestro, según artículo 46 y subsiguiente de la ley de seguros. Si no paga dentro de esos 15 días, automáticamente el asegurado puede constituir en mora a la compañía de seguros a partir del día 16. O sea, imaginemos 30 más 15 son 45, a partir del día 46 yo estaría en condiciones como asegurado de intimarla a la compañía de seguros, de constituirla en mora, porque ya está con una mora, es decir, no está cumpliendo en tiempo y forma, y de reclamarle los intereses correspondientes. Y a partir de ahí es donde se cuenta el año de prescripción que yo tendría como asegurado para iniciarle juicio a la aseguradora por no haberme pagado el siniestro. Desde luego que si inicio juicio ya corto indefinidamente el plazo de prescripción y una vez que esté juicio vamos a tener que esperar la sentencia. Todo esto es asegurado con respecto a aseguradora. No me hagan como me hizo el otro día un exalumno que es productor de seguros y me manda un borrador de una carta documento que quería hacer y me dice, mi asegurado que es tercero de fulanito le va a mandar esta carta documento. Y entonces le digo, no la mandes porque te van a matar, porque vos estás invocando como tercero los 30 días que tiene la aseguradora para pagar un siniestro frente a su asegurado, no al tercero. Frente al tercero no hay un plazo estipulado en la ley 17.418, sino que, bueno, uno lo puede intimar todas las veces que sea necesario, pero hay 3 años, digamos, no para pagar, 3 años para que el tercero inicie juicio. Acuérdense siempre, me desvío un cachito de esto, el tercero a quien lo chocó, por ejemplo en automotores, le puede intimar el pago a partir del día siguiente al que lo chocó, porque ya el daño está hecho y la obligación de reparar está hecho. Y a quien hay que hacerle la carta documento al reclamo es a quien me chocó. Yo no tengo como tercero por qué ir a la aseguradora. Voy porque tengo buena voluntad, pero si la aseguradora no me paga en un plazo breve, al que le tengo que martillar la cabeza en buen sentido, ¿no? Martillar en el sentido de mandarle carta documento. Intimarlo es a quien me chocó. Y ese va a ser el mejor disparador, porque el que me chocó va a ir a la compañía de seguro y va a decir, che, atiendan a este tipo que me está volviendo loco. Bien. Seguimos, entonces, volviendo a la póliza. Tenemos también en las pólizas de casco marítimo las condiciones específicas, que son unas condiciones particulares de carácter general que delimitan las diferentes coberturas que amparan al casco y las maquinarias. Y después tenemos las condiciones especiales
que son para aquellos tráficos determinados, digamos, que tienen características especiales y que no son susceptibles de ser considerados por las cláusulas, ni bien por las condiciones generales, ni tampoco por las condiciones específicas, sino que requieren otras cláusulas aparte, que son las que van establecidas en el texto de la póliza. Como siempre, a la póliza de seguro marítimo, como todas las pólizas, hay que leerlas muy claramente y muy concretamente. Bueno, y acá viene la cobertura adicional de responsabilidad civil. Esta cláusula no se encuentra inserta en las coberturas de daños, sino que hay que pedirla en forma adicional. Pero ojo, que aunque el asegurado la pida en forma adicional, cubre únicamente la responsabilidad emergente de colisión, cuando hablamos de responsabilidad civil en la póliza de casco marítimo. Y tiene dos particularidades. Una, que cubre daños materiales únicamente. Por favor, acordarse bien esto para un multiple choice. Cubre daños materiales únicamente. Y segundo, es que están cubiertas las 3/4 partes de la suma asegurada pactada, con lo cual esto opera como un deducible, es decir, digamos, la suma asegurada adicional que le podemos dar por responsabilidad civil para daños materiales únicamente nunca va a ser superior a las 3/4 partes de la suma asegurada para el buque, ¿sí? Con lo cual tenemos una cobertura tal vez no tan amplia. Después vamos a volver sobre eso. Bueno, ¿quiénes son los que participan en el seguro de casco marítimo? Bueno, por un lado el asegurador, ¿sí? Por otro lado el asegurado, que normalmente es el propietario, en general salvo que sea una empresa, pero si no es el propietario o la empresa propietaria del buque, que se lo denomina armador. Después el interés asegurable, que es el buque en sí mismo, las provisiones y todos los gastos, porque acuérdense que la suma asegurada puede ser un poquito más amplia que la del buque por los fletes que se quieran, digamos, cubrir, por otras cosas. Y después la responsabilidad civil por colisión con otras embarcaciones, que como vimos recién es de 3/4 partes, con extra prima se pueden ampliar a daños a boyas, muelles, etcétera, pero siempre estamos hablando de daños materiales. Y en buques de explotación comercial hay cobertura adicional que cubre la responsabilidad del armador por viaje o periodo determinado de tiempo, que se cubre con la póliza PANDI, que es protección e indemnidad, o para decirlo más chic, protection and indemnity, que cubre esta ya en forma más amplia los daños a terceros, en general incluido a personas. No todas las aseguradoras las ofrecen. Ahora si uno entra a una página de aseguradora argentina, le puede ofrecer cobertura PANDI, pero eso es lo que se empezó a ofrecer, como yo les decía, por sociedades mutuales. Ahora lo vamos a ver más adelante. Bien, vamos a los riesgos y coberturas normales que tenemos para las embarcaciones. Tenemos el todo riesgo, que es la más amplia. Acá vamos de la mejor cobertura vamos bajando. La todo riesgo, que es la A1, cubre cualquier pérdida o avería que experimente el navío asegurado. Asimismo, cuando por una avería causada por un riesgo asegurado existe posibilidad de contaminación y por acto público se ocasionan pérdidas o averías al buque, las mismas estarán cubiertas, siempre que no haya existido negligencia del asegurado o armadores. Negligencia del asegurado o armadores, no del capitán del buque, ¿eh? Negligencia del asegurado o armadores. Acá es solo negligencia del asegurado o armadores. Puede ser el caso que a veces, supóngase, el otro día estaba mirando un buque petrolero, creo que era de Venezuela, se estaba hundiendo. Bueno, ahí la autoridad puede requerir, que digamos, lo termine, o sea, alguna puede requerir, digamos, sacarlo de ahí o terminarlo, no sé, o extraerlo, lo que sea, pero en concreto, digamos, es un acto de autoridad pública y entonces ocasiona pérdidas y averías por ahí superiores al buque, pero bueno, eso también estaría cubierto. Después tenemos riesgos enumerados. Sí, Gustavo. Yo escuché que ese buque, por ahí Sí. me iba a preguntar yo escuché que ese buque lo usaban como plataforma, que no estaba operativo, que un buque era plataforma para contener el petróleo. ¿Eso varía en los seguros? No sé si usted sabe, por ahí es una pregunta muy... Porque yo digo, si ahora se caen todos esos barriles al mar y estamos ante una indigencia de parte del gobierno de Venezuela, ¿lo cubre el seguro? Mira, en principio, como siempre digo, habría que ver qué cobertura contratada tienen y cómo es la póliza de seguro que ellos tienen.
por principio general podría estar cubierto porque sería una negligencia, suponete, del armador. Hay que ver, en algunos casos se excluyen las negligencias, sería una negligencia, podría ser del operador. Si fuera una negligencia del propietario o de la firma propietaria, podría estar excluido de cobertura. Lo que pasa que me parece que ahí estamos tocando un poco de oído porque creo que eso es de PCB, que me parece que ya ahora es una petrolera estatal y yo creo que debe tener una cobertura de alguna empresa estatal o del propio gobierno, no sé cómo será. Entonces no creo que no, digamos, me parece que entre ellos se soluciona la situación, ¿no? Claro, está bien. Claro, Pero pues bueno, estamos ante, yo he leído algo en el manual y estamos ante un caso de contaminación, sí, porque sí, sí, se cae todo ese petróleo al mar, estamos ante algo terrible, ¿no? Pero sí, bueno, bueno, sí, sí, gracias, ¿eh? sí, sí, no, Perdón, por profe, favor. yo tenía entendido, perdón, profe, No, tenía por favor, entendido que iban a ir a rescatar el tema de los barriles. puede ser. Entonces ahí me parece como que por ahí el seguro, siendo rescatado el material, no debería estar pagando, ¿no? Me parece. Puede ser, sí, sí, puede ser. Sí, 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 sí. Sí, muchas veces puede ser. Sí, después les voy a contar un caso, este caso del buque pesquero máximo, del buque máximo que es interesante y que por ahí tiene un poco que ver con esto. Pero puede ser, sí, sí, se rescatan y no hay daño verificable, obviamente que eso va a bajar la responsabilidad de la aseguradora, pero puede ser. Bien, bueno, después tenemos la cobertura A2, dice, a diferencia de lo estudiado en la cobertura anterior, el asegurado deberá acreditar en estos casos que el siniestro fue causado por alguno de los riesgos contemplados en la cláusula 1. O sea, ya acá no estamos en todo riesgo. El asegurador toma a su cargo indemnizar al asegurado por todas las pérdidas o daños que cubra el buque mencionado en la póliza a consecuencia de riesgos de mar, accidentes extraordinarios originados por la naturaleza o en la navegación, abordaje o choque con cualquier objeto, sea fijo o flotante, fuego o explosión, y echazón, que ya la vimos nosotros cuando vimos avería gruesa, que es la acción de arrojar o aligerar, avería gruesa o avería común, Samantha, que lo me decías, que es, ¿te acordás? Que es lo de aligerar el buque para evitar que se pueda hundir, porque, por ejemplo, esa mercadería, como dijimos, estaba por derrame afectando a otras, o por su peso estaba generando que el buque se hundiera más fácilmente. ¿Mm? Entonces eso sería lo que se llama echazón o avería gruesa. O sea, echazón es la acción de arrojar. El siniestro se llama avería gruesa o avería común, pero es lo que se denomina como digamos, la situación de aligeramiento de la carga. Bueno, también seguimos, accidente en la carga o descarga del buque o corrimiento de la estriba en el mismo, tanto del cargamento como el del combustible, estallido de calderas, roturas de eje o cualquier otro vicio oculto en la maquinaria, pero no serán indemnizables la caldera, el eje y las partes que contengan propiamente el vicio oculto. Baratería del capitán, oficiales o tripulación, entendida ella como actos ilícitos cometidos intencionalmente por esas personas en perjuicio del asegurado, o sea, digamos, hechos generados por el propio capitán o tripulación en perjuicio del armador. Negligencia del capitán, oficial, tripulantes o prácticos. Así que fíjense que está cubierta la negligencia del armador, pero no está cubierta la negligencia digamos, mejor dicho, no está cubierta la negligencia del armador, pero sí la negligencia del capitán, oficial, tripulantes o prácticos. Y dice, la cobertura otorgada bajo esta sección B está condicionada a que la pérdida o daño no sean consecuencia de la falta o debida negligencia por parte del asegurado. Por eso le digo, si la negligencia es del asegurado, propietario o armador, no está cubierto. Sino que sí está cubierto cuando es del capitán, oficiales, tripulantes o prácticos. Bien, cubre también la pérdida o el daño causado al buque por cualquier acto de autoridad pública destinado a prevenir o aminorar, bueno, lo que veíamos, el peligro de contaminación. Y después dice el capitán, oficiales, tripulantes o prácticos actuando como tales, pero siendo partícipes en la propiedad, explotación, administración del buque, no perjudicará con su actitud sus derechos respecto a las situaciones indicadas. Es decir, lo que se establece es que, bueno, digamos, ya que se descubrió que el hecho fue por negligencia propia, que tampoco después terminen perjudicando aún más el siniestro ya descubierto y ya determinado. Después tenemos libre de avería particular.
que es la cobertura A3. Acá el asegurador toma a su cargo indemnizar al asegurado por la pérdida total real presumida o virtual o la avería particular que sufra el buque mencionado en la póliza. O sea, por un lado, cobertura de pérdida total. ¿Qué quiere decir esto real, presumida o virtual? Real es cuando ya el buque, por un siniestro que tuvo, perdió sus posibilidades de seguir navegando, no tiene posibilidades de navegación. La pérdida total presumida es aquella que tiene que ver con que no se registran datos del buque, no aparece por ningún lado. Supuestamente se hundió, pero digamos, hoy esto en general se descubre más rápidamente, pero bueno. Sí. Eso como el caso del Ara San Juan, profe. No apareció. Exactamente, eso sería una pérdida presumida. Digamos, ya pasado unos días ya empieza a sospechar que, pero eso sería una pérdida real presumida, Gisela. Y después tenemos la pérdida real virtual, que sería aquella donde se produjo. A ver, para asimilarlo, el daño total en automotores, cuando el daño supera el 80% del valor del bien, bueno, esto sería lo que sería pérdida real virtual. Ya el daño es tan grande que las condiciones de navegabilidad superan el 80% del valor del buque y por lo tanto se considera pérdida total. Eso está cubierto en esta cobertura de A3. Y la otra que está cubierto son las averías particulares, pero en tanto sean causados por choque, incendio, rayo, explosión, naufragio, hundimiento, varamiento no operativo. Dice que también el asegurado indemnizará al asegurado por la pérdida total del buque ocurrida como efecto de los riesgos del mar. Bueno, esto volvemos a lo que habíamos visto en los casos anteriores, que el derecho del asegurado a ser indemnizado no será perjudicado por la negligencia del capitán, oficial y prácticos, ¿no? Que es lo que vimos hoy, es decir, eso está cubierto. Después, la cobertura A4. Acá el asegurador indemnizará la pérdida total, real, presumida o virtual, como lo explicamos recién, que sufra el buque mencionado en la póliza. Pero acá se excluye de la indemnización toda y cualquier avería particular. Por eso yo le decía que vamos de la cobertura más amplia a la menos amplia. Y bueno, es los hechos vistos en los puntos A, B, C y D que vimos en las coberturas anteriores, o sea, riesgo de mar, en la A, que dice accidentes extraordinarios, el riesgo B, accidentes en la carga o descarga. Es decir, lo mismo que vimos en los casos anteriores. No se los repito todos, están acá, pero bueno, no se los repito para no ser aburrido con el desarrollo. Bueno, después tenemos pérdida total solamente, dice que el asegurador indemnizará al asegurado por pérdida total, real, presumida o virtual que sufra el buque mencionado en la póliza, pero acá causada por los riesgos que hemos visto anteriormente, o sea, todos los que vimos anteriormente en los casos A, B, C y D. Bueno, ¿cuáles serían las exclusiones comunes a todas las coberturas? Acá lo que tenemos que son exclusiones comunes a todas las anteriores que vimos. Y estas van a estar en todas las pólizas de riesgo de buque marítimo, digamos de casco, pero dice que el encabezado dependerá del alcance de las fórmulas. O sea, el párrafo, como siempre vemos, dice, este seguro no cubre la pérdida y después establecerá las particularidades de la cobertura que no están especificadas. Entonces, en la cobertura A, que era la que vimos primero, la de todo riesgo, comparte con el resto 11 de las exclusiones, mejor dicho, de las 11 exclusiones, comparte solo las 9 primeras. Por consiguiente, en la cobertura de todo riesgo de buque marítimo, están amparados los eventos descritos en la número 10 y número 11 que vamos a ver a continuación. Entonces, las que son comunes a todos los riesgos, salvo que, insisto, no sé, que la aseguradora la vaya a cubrir aparte por una adicional, que hubiera aceptado establecer una cobertura adicional, pero en principio están excluidas o son exclusiones comunes a todas las coberturas. 1. Guerra, hostilidades o actos de tipo bélico. 2. Guerra civil, revolución, rebelión, insurrección, conmociones civiles originadas en ella. 3. Minas, torpedos, bombas u otras armas bélicas de fusión atómica o nuclear. Captura, apresamiento, salvo por piratas, capitanes, oficiales y tripulantes, embargo preventivo, retención o detención, consecuencias o tentativas.
sabotaje o terrorismo cometido por motivos políticos, estos serían, ya vamos por las 5, fíjense. Las 6, detonación de un explosivo causada por cualquier persona que actúe dolosamente o por motivos políticos. Las 7, huelgas, cierres patronales u otros disturbios laborales similares. La 8, tumultos populares, motines y otros acontecimientos similares. La 9, confiscación, requisa u otras medidas de tentativas similares de parte de cualquier gobierno u otra organización que asuma o ejerza el poder. Y acá están la 10 y la 11, que son comunes a todas las coberturas, salvo en la de todo riesgo, donde estas dos, la 10 y la 11, están cubiertas en la de todo riesgo. La 10, la innavegabilidad del buque, incluso por no estar debidamente tripulado, armado o cargado, siempre que el asegurado tuviere o debiera haber tenido conocimiento de esa innavegabilidad al hacerse a la mar el buque. Se incluyen entonces al armador, al propietario, al administrador, representante de la seguridad terrestre del asegurado cuando tuviera a su cargo el conocimiento de las circunstancias. Y la 11, una acción u omisión realizada por el asegurado a sabiendas de que probablemente sobrevendrán la pérdida, el daño o la responsabilidad de los gastos. Se incluye al armador, al propietario, al administrador, al representante terrestre del asegurado cuando actúen en lugar del asegurado por contrato o por disposición de la ley. Estas serían las dos que están incluidas en la de todo riesgo y que no están incluidas en las restantes. Bueno, ¿cuáles serían las coberturas adicionales? Acá tenemos responsabilidad emergente de colisión, que es la que vimos ya, cobertura de 3/4 partes, cumple una función técnica similar al deducible. También es adicional la cláusula de cobertura de avería común o gruesa, asistencia y salvamento. El porcentaje de contribución que arroje la liquidación de avería gruesa se aplicará sobre la suma asegurada, teniendo en cuenta el infraseguro en que se hubiera podido incurrir. Esto tiene que ver con que, acuérdense ustedes que la cobertura de avería gruesa, que se podría establecer como una adicional, por ejemplo, en el A2 o en el A3, en donde por ahí no estaban incluidos en la cobertura básica, y se podría, en la de todo riesgo no, pues ya viene, pero por ejemplo en la A3 se podría incluir como una cobertura adicional. Y ahí acuérdense que la de cobertura de avería gruesa, que es de alijamiento del buque, de chazón, ese tipo de cosas, también tenemos que la contribución a la avería gruesa. ¿Por qué? Porque recuerden que la aseguradora que paga la avería gruesa después repite y le pide a los propietarios de las mercaderías que se salvaron una contribución en ese siniestro. Entonces, eso de contribución a la avería gruesa es lo que después se van a arreglar entre aseguradoras en la medida que yo, propietario de mercadería que se salvó, tenga en mi póliza la posibilidad de cobertura por, digamos, contribución de avería gruesa. Después, cláusula de cobertura adicional referente a los sacrificios hechos por el asegurado para evitar o aminorar el siniestro. Cuando consecuencia de la acción, por ejemplo, un riesgo cubierto, el asegurado, digamos, hizo algo para evitar que el buque se venga abajo y entonces, bueno, hizo sacrificios adicionales. Coberturas adicionales por desembolso. Estas coberturas adicionales, cuando fueron contratadas, se activan automáticamente en el caso de pérdida total del buque. Bueno, ¿cuál es la información necesaria que va a requerir una aseguradora para poder cotizar? Primero, los datos del propietario o armador del buque. Segundo, la experiencia en la actividad. Y acá tenemos la ficha técnica de las embarcaciones. ¿Qué es lo que pasa con las embarcaciones? Bueno, hay a nivel internacional lo que se llama sociedades de clasificación internacional, que son sociedades donde tienen participación distintos países, son, digamos, sociedades, como si yo le dijera, de verificación previa, de carta de daños previa, para llevarlo a un término que hemos visto en automotores, donde cuando un buque, digamos, hacen revisiones sobre los buques y van viendo cómo está el buque, digamos, si está muy afectado, cómo están sus motores, cómo está su capacidad, y en función de eso lo van calificando. ¿Para qué sirve esto? Para que en función de esos certificados de seguridad y de clasificación de la sociedad de clasificación, cuando yo voy a cotizar el buque, tenga un mejor costo. Digamos, a mejor calificación, menos costo. Digamos, a peor calificación, la aseguradora me va a cobrar más como tasa de prima, porque es un riesgo más alto. Entonces, la ficha técnica de las embarcaciones que va a tener el tipo de embarcación, el nombre de la embarcación, el año de construcción, el astillero constructor, las medidas, eslora, manga, puntal,
unidades de arqueo bruto y neto, certificado de clasificación, ven lo que les digo, esto está expedido por la sociedad de clasificación, el vencimiento del mismo, el certificado general de seguridad, el vencimiento, el comprobante de navegabilidad, el vencimiento, el área de navegación y cuál es el puerto de amarre. Y también se toma en cuenta el récord de siniestralidad de los últimos 3 años, y esto generalmente como son navegación o son barcos que andan en aguas a veces hasta no jurisdiccionales, hay hasta registros internacionales vinculados con esto. Y acá está la famosa cobertura PANDI, que es los clubes de PI, Protection and Indemnity, aparecen como consecuencia de que la cobertura adicional de responsabilidad civil en casos de colisión en la póliza de casco y maquinaria de buques se limitaba a 3/4 partes de dicha responsabilidad. Esto habría impuesto originar mecanismos de cobertura del 1/4 remanente. Este adicional apara centralmente, ese adicional del 1/4 remanente, responsabilidades legales, que son responsabilidades frente a personas que no sean tripulantes, responsabilidades por lesiones y muerte de tripulantes, responsabilidades por enfermedades de tripulantes, repatriación y gasto de sustitución tripulante fallecido, enfermo lesionado, gastos de cuarentena. Ojo, porque una de las actividades es de un buque, el famoso buque japonés, que fue el primero donde la gente se quedó adentro por la cuarentena, que no lo dejaban bajar en ningún puerto, pobre gente, bueno, entonces, por el coronavirus. Entonces, cuando la actividad pregunta, ¿qué cobertura debería haber tenido para estar cubierto esto? Fíjense que en la cobertura de Protection and Indemnity, o PI, es la que se vincula con los gastos de cuarentena, ¿sí? Entonces, si después alguien hace la actividad y no me pone cobertura PANDI, es porque no vio el video. Bueno, multas impuestas por autoridad competente por infracción a normas laborales, de higiene y de seguridad, normas aduaneras, etc. O sea, fíjense que es una cobertura muy amplia que se inició con lo que yo les decía, las sociedades de PANDI. Bien, con respecto a la liquidación de siniestros, acá tenemos lo que adelantamos un cachito hoy, que pérdida total real es cuando el buque ha sido dañado de tal manera que pierde las condiciones de navegabilidad que tenía al momento de contratación del seguro. La pérdida total presumida es la desaparición y falta de noticias del buque durante un plazo razonable, que no excederá de los términos del artículo 464 de la ley 20094, que es la ley de navegación. Por eso yo les decía que en este tema tenemos, además de la 17418, la 20094. Ahí tenemos que esos plazos son 3 meses si navegaba por aguas jurisdiccionales, limítrofes o interiores, y 6 meses si navegaba en otras aguas. Y después tenemos pérdida total virtual, que existe cuando los gastos para recobrar o reparar el buque a causa de un siniestro originado por un riesgo cubierto fueran iguales o superiores. Acá no tenemos el 80% del valor, sino a 3/4 partes del valor asegurable. Esa sería la pérdida total virtual. Bien, y acá tengo un caso que ocurrió hace no mucho, salió en los diarios hace más o menos un mes. Y fíjense todo lo que habla. Estas fotos no las inventé yo, sino que las saqué del artículo del diario. Dice, más de 4.000 autos nuevos que están dentro de un barco encallado serán declarados con destrucción total. Son marca Kia y Hyundai. La embarcación está varada desde hace casi un año en la costa de Georgia, Estados Unidos. Por cuestiones de costo y cantidad de unidades por envío, el transporte marítimo sigue siendo lo más conveniente a la hora de mandar mercaderías, más aún si se trata de productos voluminosos como son los autos. Vieron que vimos que algunos de los buques tienen capacidad especial para transportar autos. Pero si bien se trata de un riesgo de transporte generalmente seguro, surcar las aguas puede tener sus riesgos. El último ejemplo lo da el MB, esto es la nota, así dice la nota del diario. El MB Golden Ray, un barco de transporte de grandes dimensiones que sufrió las consecuencias de esos riesgos y que lleva encallado casi un año, vaya, ahora más de un año. La nave está sobre las costas, ahí están las fotos. Fíjense inclusive, ven que hay unos barquitos ahí cercanos tratando de remolcarlos. Ahora después les voy a contar esa anécdota que les iba del buque que yo les contaba. Bueno, la nave está sobre las costas de Georgia, Estados Unidos, en donde está sin poder moverse desde el pasado mes de septiembre.
En sus bodegas todavía permanecen un total de 4.200 automóviles completamente nuevos, fabricados por Hyundai y Kia, todo un infortunio de haber dejado a miles de propietarios sin sus flamantes ejemplares coreanos. La embarcación todavía sigue varada frente a las costas estadounidenses después de repetidos intentos fallidos de rescate. Un incendio fue el responsable de que el buque de carga terminara recostado en una ruta hacia el puerto de Maryland, y mientras las autoridades siguen buscando rescatar el cargamento, las sucesivas tormentas en la zona, más la pandemia de coronavirus, ha postergado los intentos. Un buque de salvamento de carga pesada fue enviado al lugar de los hechos a principios del mes pasado. Esta nota es de fines de septiembre, con la intención de empezar a desguazar el barco en 8 pedazos. Eso también, van con un barco hasta cerca y lo van fraccionando al barco, lo van desguazando, despedazando, antes de remolcarlo a una instalación de reciclaje en Luisiana. Pero cuando se aprestaban a iniciar los cortes en la nave, 10 integrantes del grupo de salvamento dieron positivo de COVID-19, por lo que el grupo de 50 personas tuvo que ser puesto en cuarentena. Con la temporada de huracanes acercándose rápidamente, es probable que se produzcan más contratiempos, por lo que las tareas se suspenderán hasta octubre, no sé si habrán retomado ahora. Dado que el desmantelamiento podría exponer al medio ambiente a también productos químicos dañinos, una vez que haya comenzado, es importante que no se suspenda durante un periodo prolongado. En cuanto a los modelos coreanos, todos serán declarados como siniestros, y el grupo Hyundai podrá reclamar la pérdida de seguro estimada en más de 150 millones de dólares. Pero al mismo tiempo hay preocupación por el daño ambiental que se puede producir, ya que los 4.200 ejemplares todavía conservan combustible en sus tanques, por lo que el barco está vigilado en todo momento por si se detecta algún derrame de hidrocarburos. Paradójicamente, el buque había sido construido por la división naval de Hyundai, una de las más grandes del mundo, que finalizó la producción del MV Golden Ray en diciembre del 2015. Con una longitud de 200 metros y una manga de más de 35 metros, este buque pesado a no sé cuántas toneladas y podía acomodar en sus bodegas a 7.400 vehículos. Todo impulsado con una sola hélice y controlado por una tripulación de 2.000 integrantes, si no me mal. Pero no volverá a navegar otra vez, ya que el destino que le espera será el desguace, y habrá que ver cuándo finalmente logran llevarlo a cabo y cómo recuperan los autos que están en su interior. Yo lo que les contaba, por eso les mostraba estos barquitos, lo que les contaba es que en este caso del buque pesquero Máximo, que fue un buque que una aseguradora donde yo estaba tuvo que indemnizar por el hundimiento, el seguro había sido contratado en Buenos Aires a través de un productor de seguros muy importante, y el buque se hundió. Se originó toda una situación bastante particular porque cuando se está hundiendo, envía lo que se llama las señales de SOS, digamos, ¿no? Es una señal que se envía a todos los buques. Las bengalas. Sí, exactamente. Y bueno, para que acudiera alguno en ayuda o en rescate. Y entonces había un buque pesquero importante, digamos, de buenas condiciones, y que se empieza a acercar. El buque pesquero pertenecía a la firma Productos Pesqueros Migueles S.R.L., que se empieza a acercar al buque para tratar de sacarlo, de llevarlo, de remolcarlo para evitar que se terminara de hundir. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Obviamente hay un abordaje para tratar de rescatar cosas y todo eso. El buque Máximo se termina hundiendo, llega un momento que lo desenganchan porque si no se iba a llevar puesto también al pesquero Migueles, y entonces rescata buena parte de mercadería, la tripulación obviamente, y se va. Entonces, ¿qué pasa? Después de eso, la gente del buque, de los propietarios del buque de pesqueros Migueles, le inicia un juicio a la gente o a los propietarios del buque Máximo que se había hundido. Entonces, ¿qué es lo que le reclaman? Bueno, una indemnización por los gastos generados a raíz de que tuvo que tener gente trabajando más tiempo, se desvió de su ruta natural, hizo toda una tarea y bueno, generó esos gastos. ¿Qué pasa? Resulta que la ley de navegación, la 20094, habla de que únicamente se deberá una indemnización cuando hubiera un resultado útil, así lo dice la ley de navegación, entendiéndose por resultado útil que se pudo salvar el buque que se estaba hundiendo. Bueno, los de pesquero, lo de Máximo, lo del buque Máximo, dicen, no, nosotros no vamos a pagarte nada porque no hubo resultado útil. Los de pesquero Migueles inician el juicio se caratuló pesquero Migueles contra buque Máximo,
Y el fallo de primera instancia le da la razón a lo del buque máximo, dice, según la ley de navegación, dice que si no hay resultado útil no hay nada que pagar, apelan a la Cámara Civil y Comercial, y la Cámara Civil y Comercial, en un fallo que me pareció muy, muy interesante, dice, miren, es cierto que no hubo resultado útil, pero tampoco la ley de navegación dice nada con respecto a cuando no hay resultado útil, pero hay gastos. Lo que se da es una laguna jurídica. Entonces, ¿cómo en el código, en aquel momento en el Código de Comercio y en este momento en el Código Civil y Comercial, en la ley de navegación dice, si no hubiere una solución específica al caso, se aplicará subsidiariamente el Código de Comercio, lo que hoy sería Código Civil y Comercial? En el Código de Comercio viene la figura de la locación de servicios cuasi contratada, que es onerosa, es decir, es de pago. Y entonces lo que dice la Cámara Civil es, en realidad, lo que aquí hizo la gente del buque Pesqueros Migueles fue hacer una locación de servicios prestada a favor del buque máximo, que implicó diversa cantidad de gastos y que debe ser indemnizada. Lo estimaron por peritos y finalmente establecieron esa indemnización por parte de la gente del buque máximo, más allá de que se han hundido, a favor de Productos Pesqueros Migueles, que había hecho toda esa tarea de tratar. Bueno, se acordaba, por eso me acordaba de los barquitos más chiquitos que andaban ahí cerca, porque muchas veces esos barcos más chicos que tienen posibilidad de remolque los pueden ayudar a evitar que se hunda finalmente. Bueno, esa fue un poco la anécdota que yo les comentaba hoy. Bien, hasta acá venimos bien, antes de pasar a embarcaciones de placer, si tienen alguna duda. Mirá qué fotito que puse, mirá que... No, profe, lo único que sí hay un ejemplo más. Sí, ¿quién habla? Sí, escucho, ¿eh? Yo iba a preguntarle... ¿Quién me dijo un ejemplo más y después se me fue? Bueno, escucho, Gisela, cuando vuelva, escucho. Yo iba a preguntarle si podemos buscar ¿tiene usted algún dato de alguna página donde podemos buscar una póliza de casco para tener un ejemplo? O si usted nos puede conseguir y después mandarnos. Sí, yo se la consigo, no tengo problema. Pero igual, Gisela, Muchas te gracias. digo... No, por favor, Gisela, pero te digo igual, no sé, yo las busco, no tengo ningún problema, pero te digo igual que si entras en internet y buscas, la vas a encontrar enseguida. Igual yo me fijo y se las mando, no tengo problema. Pero ¿por qué digo esto? Porque el otro día no me acuerdo con qué fue que me pregunta un productor de seguros sobre una cobertura. Y no me acuerdo si era de todo riesgo operativo, yo no tenía idea, la verdad que había leído, había escuchado, pero no tenía mucha idea. Dije, tenemos internet, como yo tengo un amigo que me dice, todo está en Google hoy. Entonces empecé a buscar en internet y empecé a entrar, no solo entré en póliza de todo riesgo operativo, sino que empecé a entrar en cómo las aseguradoras publicitan la cobertura de todo riesgo operativo. Y a mí que me gusta tanto empezar a ver ejemplos, viste que yo siempre digo, si no tengo un ejemplo no puedo entender cómo es algo. Entonces empecé a ver cómo publicitaban las compañías y me vino bárbaro para entender por qué conviene, porque en una clase me acuerdo que me habían preguntado, ¿y por qué conviene, profesor, la póliza de todo riesgo operativo? ¿Viste cuando vos decís, uy, la verdad, si me apuran mucho no lo conozco? Y cuando empecé a entender cómo lo publicitaban las aseguradoras, empecé a darme cuenta de cómo servían o para qué servían bien en concreto. Entonces, bueno, digo esto, Gisela, yo la busco, no tengo ningún problema, pero también sugiero, buceen ustedes, porque por ahí está bueno como para ir buscando. Bueno, Samantha dice que le gustó, ¿no? ¿Te gustó la foto? Está buenísimo. Sí, para acá. Yo tengo el agua acá a 100 metros, así que está bueno. Profe, le quiero hacer una pregunta, por favor. ¿Qué tasa de siniestralidad tiene lo que es el seguro de embarcaciones? Mira, no tiene una tasa alta. El tema está que cuando no tiene demasiada frecuencia, tiene intensidad. Cuando se cae uno, digamos, a ver, un caso bastante renombrado, el hundimiento del crucero, ¿te acordás del Costa Crucero? Que el señor capitán, que no sabemos si tenía a la novia al lado, la novia en la costa, qué le quería mostrar a la novia, pero que te acordás que se metió en una zona que estaba súper prohibida y el buque golpeó... El Costa Concordia. El Costa Concordia, exactamente. Y bueno, y ahí te digo que tuviste un siniestrazo porque
además murió gente, no tuvieron mejor idea que la gente decirle quédense adentro de los camarotes, que nosotros le avisamos qué es lo que hay que hacer, y ahí hubo gente que se murió ahogada. Nada, un crucero es un mundo ahí adentro, porque tenés tanta cantidad de gente. Había hasta me acuerdo de un matrimonio que había ido de viaje de luna de miel. Eso también lo pueden googlear todo porque está bárbaro, porque inclusive el que manejaba ese buque, o el capitán del buque, que hay dos versiones. Uno dice que fue uno de los primeros que salió y otros dicen que fue que se quedó, porque en realidad se tiene que quedar como en el Titanic hasta que se hunde. Y en realidad fue uno de los primeros que salió. Aparentemente el tipo fue condenado, creo, como a 20 años de prisión y está actualmente cumpliendo la pena de prisión efectiva. Porque además, digamos, fue una negligencia, casi un dolo, digamos, una situación muy, no tenía defensa por ningún lado, porque no se justificaba que fuera por esa zona, era una zona de escasa navegabilidad, no se sabe por qué se debió de la cosa, pero además, por ejemplo, hay un matrimonio, que era el viaje a luna de miel, y creo que los encontraron ya casi congelados, se salvaron, ¿no? Pero en una parte que no habían buscado, o sea, una cosa muy terrible, muy triste realmente. Y bueno, ahí tenés de todo, ahí tenés, se murió gente. Profe, Sí, escucho. disculpe, una consulta. En ese caso no tendría cobertura, ¿no? Por andar en un lugar que no correspondía y todas esas cosas, en caso que estuviera asegurado. Y mira, lo que pasa es que hay que ver, viste que recién estábamos viendo que negligencia de capitán de buque no sería excluyente de cobertura, sin negligencia del armador o propietario. Y ahí lo que tendríamos es una negligencia bastante importante del capitán del buque. Yo calculo, no conozco, la verdad que por más que lo googleé no lo encontré eso. Si alguien lo encuentra, buenísimo el dato. No encontré qué había pasado si las aseguradoras habían indemnizado, o la aseguradora había indemnizado, porque realmente es una cuestión muy discutible, porque yo a lo que voy es, suponete, Margarita, yo soy el abogado de la aseguradora y que te planteo culpa grave o dolo en el hecho, con lo cual sería excluyente de cobertura según la ley de seguros. Ahora hay que ver, porque vieron que recién veíamos acá que la negligencia del capitán del buque no es excluyente de cobertura, por ejemplo, en todo riesgo. Entonces, si la negligencia del capitán del buque, y capaz que está cubierto, es decir, habría que ver, pero la verdad que lo googleé, pero no encontré si las aseguradoras abonaron o no, que me temo inclusive no solo una aseguradora, debe haber impactado muy alto en una reaseguradora, No, sí. por las características. Sí, yo creo que sí puede. Sí. Por la característica. Gracias, profe, igual. No, por favor, Margarita. Sí, Gisela. Ay, disculpa, Margarita. No. Cuando estaba hablando usted, se me ocurrió entonces, las aseguradoras también tienen peritos de siniestros para embarcaciones. Por ejemplo, si hay que chequear que no sea una negligencia del capitán. Obvio. Sí, Gisela. Te diría, ¿sabes cómo ocurre acá? Acá ocurriría lo siguiente. Vamos a suponer, está buena la pregunta de paso para a mí me encantan los casos prácticos para podernos ubicar. ¿Cómo operan estos casos? Obviamente que el asegurado te enterás por todos los medios, pero el asegurado hace la denuncia formal del siniestro. Lo primero que tiene que hacer la aseguradora, si está reasegurado, es comunicarle al reaseguro el siniestro, porque no olvidemos que ahí va a empezar a activarse los dos contratos, la póliza de seguro y el contrato de reaseguro. Lo más probable es que la aseguradora, no lo más probable, es seguro, la aseguradora, y es muy probable también el reasegurador, designen sus propios peritos. O por ahí, si es un estudio, digamos, de peritos ya muy reconocido, probablemente aseguradora y reaseguradora se pongan de acuerdo para que ese mismo estudio sea el que se encargue de la verificación. Pero no tengas ninguna duda que ese estudio va a ir y va a analizar. Por eso yo les digo, bueno, yo tuve oportunidad de estar dentro de un estudio liquidador, de conocerlo, digamos. Por ahí los que están trabajando en seguro ya lo han visto, pero les digo, te asombrás porque vos vas y te encontrás con un edificio ponele, no sé, capaz que en un edificio de Buenos Aires, en el centro, capaz son 3 pisos, por decirte algo, que son todas oficinas del estudio liquidador. Y entonces vos decís, ¿cuánta gente trabaja acá? Y sí, capaz que trabajan 5 abogados, 5 peritos de tal cosa, 5 ingenieros, o sea, es una especie de pyme, digamos. ¿Pero por qué? Y porque imagínate que les caen siniestros muy seguido
y de siniestros muy importantes. Entonces, donde además tienen que analizar, y para ponerte a analizar toda una póliza marítima bla, bla, y emitir un dictamen, y tenés que estar mucho, y estudiar mucho, y estar muy encima. Por eso son pericias muy costosas, y para las aseguradoras, obviamente, pero además para la aseguradora es un gasto de inversión, porque si no tiene que pagar el siniestro, ese elemento le va a servir después para pelearlo en la instancia judicial. Va a decir, yo tengo todo este informe y esta evaluación hecha. Entonces, imagínate que sí, ahí intervienen enseguida los estudios liquidadores. Gracias. No, por favor. Bueno, avanzamos un cachito a embarcaciones de placer. Bueno, acá tenemos, miren cómo está, qué lindo sería estar en una embarcación de esas. Bueno, el interés asegurable es la embarcación y se extiende a cubrir el casco, maquinarias principales y auxiliares, aparatos y equipos electrónicos y cualquier otro objeto fijo o móvil necesario e indispensable para la navegación del buque o embarcación. De buque, cuando hablamos buque, buque chiquitito o embarcación. Bien. Acá tenemos entonces, ¿qué tipo de embarcaciones? Tenemos embarcaciones menores o sin fines de lucro. Dentro de esta clasificación podemos incluir veleros, yates y otro tipo de embarcaciones de placer y recreo con motores fuera de borda. Lanchas con motor hasta 50 HP y más de 50 HP. Cruceros, te diría pequeños, con diésel o sin motor interno, naftero con propulsión y con propulsión eje y hélice. Veleros, diésel con o sin motor interno, naftero, monotipos, regata pura y botes neumáticos. Fíjense que en general estamos hablando de embarcaciones ya más chicas que las que estábamos viendo hoy con buques. Insisto, con actividades, fíjense, sin fines de lucro. ¿Cuáles son las coberturas? Bueno, acá totalmente distinto a lo que vimos para lo que es el seguro marítimo. Acá tenemos la básica amplia que cubre pérdidas o daños por naufragio. ¿Le puedo hacer una consulta antes de seguir? Sí, cómo no. El caso de las embarcaciones que andan en el delta, porque son chicas también, pero tienen fines de lucro, ¿en dónde entraría esto? En la anterior, ¿no viste que hablábamos en la de barcazas o embarcaciones menores? Sí, ya está, listo, sí. Perfecto, gracias. No, por favor. Gracias. No, por favor. Bueno, respecto de las pérdidas y daños por naufragio, tempestad, abordaje, varamiento, incendio y explosión y choque contra otra embarcación, buque o aeromóvil, muelle y en general cualquier tipo de cuerpo fijo o flotante. Dentro de esta cobertura, ojo que acá es distinto, queda incluido el riesgo de daños a terceros, lesiones y o muerte a terceras personas transportadas y no transportadas hasta el valor de la embarcación. Si alguien me dijera, quiero tener una cobertura hacia terceros más amplia que esta, y ahí entonces iríamos a un adicional con extra prima por una suma superior al valor de la embarcación. Si no, en la cobertura básica amplia, la cobertura por daños a terceros, no solo daños materiales, sino daños físicos, es hasta el valor de la embarcación. Bueno, después tenemos con ampliación a boyas, muelles, malecones, etc. Y los adicionales de robo de elementos fijos, incluido motor fijo, tempestad que cubre los daños ocasionados por temporal durante la navegación o en estado de amarre, y referente a veleros, velas y aparejos, si lo que sería las velas y aparejos en los veleros, están cubiertos hasta un valor máximo del 15% de la suma asegurada. Velas y aparejos de los veleros. Bien. Perdón, en el caso de la... Fabián, una cosita. Sí, en el caso de la piratería, ¿qué tal? En el caso de la piratería que no veo acá, ¿no sé, lo toman como si fuera abordaje? Sí, exactamente. Viste que hay casos, por ejemplo, en el sur del África, donde, lo vi en una película de Tom Hanks. Sí. Donde sufrían lo que era piratería y, bueno, el daño en el barco. Por eso no sé cómo lo cubre eso. Sí, por abordaje. Sí, sería un hecho ilícito por abordaje. Sí, sería abordaje. Viste que está el abordaje que es necesario, porque si no, no hay forma, como yo les contaba en del buque pesquero Migueles, o el abordaje digamos, de piratería. Pero los dos quedan conceptualizados en abordaje, sí. Después tenemos, Después tenemos robo de motores, fuera de borda, desmontables, hasta la suma equivalente al valor del mismo. Tiene un descubierto obligatorio,
¿Se acuerdan cuando vimos franquicias y descubierto obligatorio? Acá es un descubierto obligatorio del 10% de la suma asegurada, excluye el hurto. Después tenemos rotura de palo, que limita su valor hasta el 15% del valor del casco. Así que acuérdense, si aparece en adicional, robo de motores, ¿es adicional? Sí, es adicional. El incendio en guardería, cuando la embarcación está en guardería, puede incluir además el riesgo de incendio y explosión. Transporte en trailers. Esto es cuando la embarcación es llevada en tráiler dentro del territorio de la República Argentina por daños que provengan de choque, incendio, vuelco o desbarrancamiento del medio transportador. Esto, obviamente que en general, a veces la póliza la toma la empresa de transporte, pero si aún no la toma la empresa de transporte, yo como propietario de la embarcación también puedo hacerle un seguro. O puedo hacerle un adicional al seguro que tiene. Bien. Fabián, una consulta con respecto a eso. Sí, Juan. Por ejemplo, si vos llevas una lancha en un tráiler y tenés un accidente, por decirte algo, golpeas a alguien y lastimas a una persona. ¿La RC es la del tráiler? ¿El seguro del tráiler? ¿O sería, pero vos lo golpeas con la lancha? ¿Se entiende mi consulta? Sí, vos decís que un vehículo que además lleva un tráiler donde va la lancha. Donde va una lancha, por ejemplo. Vos agarras y golpeas a una persona o un auto. Bueno, el tema es, si vos tenés asegurado ese medio transportador por la póliza de automotores correctamente asegurada y la carga es transportada en condiciones reglamentarias, sí queda dentro de la cobertura de la RC. Acordate, el otro día lo hablábamos de un ejemplo muy bueno que tiró Facundo. Hablábamos de... Vos no estabas el otro día. Facundo tiró un ejemplo muy interesante que hablaba de un siniestro real, de un... corregime, Facundo, si estoy equivocado, pero era un camión que había... en Chile había tenido un siniestro, un camión asegurado acá en Argentina, y había generado una especie de derrame, digamos, que de harina. Entonces decíamos, ¿y qué cobertura va ahí? Empezamos a razonarlo así, hablando, pensando en voz alta, y yo le decía, y acordábamos después, que fíjate que en la cobertura de automotores vos cubrís hacia terceros por el daño del vehículo o por la carga transportada en condiciones reglamentarias. Entonces, si la carga estaba debidamente acondicionada, debidamente transportada y generó el siniestro, bueno, está cubierta por la RC de automotores. Perfecto. Bien. Gracias. No, por favor. Bueno, acá tenemos... ¿Puedo comentar algo? Sí, Gustavo, escucho. Estoy medio pesado, ya sé que estoy medio pesado, pero bueno. No, por favor. Yo recuerdo un caso que hubo acá en Bahía. No, perdón, Gustavo, no sabés lo pesado que es cuando haces una clase y nadie pregunta nada. A mí se me vuelve tremenda. A veces me da no sé qué preguntar, pero no me animo mucho porque me queda como un plomo. Yo recuerdo acá en Bahía que hubo un caso hace mucho tiempo atrás, yo trabajo en un hospital, y de frente venía una camioneta con una lancha, la lancha se desprendió del tráiler, se salió el tráiler, y el tráiler agarró el medio un auto que venía de frente. Se murieron casi todos, quedaron, me parece que eran 4 que venían, uno solo vivió. Yo recuerdo ese accidente, no sé cómo habrá sido la parte de los seguros y eso, pero acá fue hace 8 años, 10 años habrá sido en Bahía. Fue terrible. No sé si se acuerda, no creo que se acuerde, pero bueno. Sí. Y ahí hay que ver y ahí va lo que decía recién, no sé si Facundo o Gustavo, es si el tráiler tenía el seguro o la camioneta tenía el seguro para llevar el tráiler. Sí, tal cual, ¿no? Tal cual. Y además, si hilamos fino, habrá que ver también si la lancha estaba correctamente sujetada, si estaba correctamente, porque ahí entramos en el análisis fino de la carga transportada debidamente. Entonces, bueno, lo que tendremos, por eso ese tipo de siniestros generalmente terminan en un juicio casi siempre, porque ahí va a haber que uno va a decir, no es responsable del asegurador, te va a decir, no, es decir, si por ahí empiezan las sospechas de que esa lancha no estaba correctamente acondicionada, ya entraría en no tener la cobertura de la aseguradora porque la carga no estaba debidamente acondicionada. Entonces es un tema. Sí. Perdón. Sí. A mí lo que me parece es que, bueno, el vehículo de por sí ya obligatoriamente tiene que tener el seguro. Sí. Pero el carrito también. Y sobre todo por llevar una lancha. Por todo lo que pueda ocasionar. Sí. Acá en Calafate, por ejemplo, las transfer
y todo ese tipo de vehículos que, bueno, Cintia también lo puede decir, las transfer y todo eso, llevan carritos donde ahí van las valijas, donde también tiene que estar asegurado porque una de esas se desprende y es terrible. Sí. Exacto. Sí, pero en el caso que contaba Gustavo y que bueno que decía Juan Pablo también, suponiendo que se da todo, que la carga está bien transportada, que está todo bien, que la lancha llevaba el seguro, el tráiler llevaba el seguro, el camión, bueno, la camioneta que lo estaba transportando también, estaba todo correcto. La responsabilidad que, o sea, de quién actuaría, la responsabilidad civil de quién, de quien va transportando o del seguro de responsabilidad civil de la lancha. El vehículo transportador sería. O sea, el vehículo transportador es el que tiene que responder ante el choque, por ejemplo, el que contaba Gustavo, ante el tercero, ese es el del vehículo transportador, así el que haya chocado haya sido la lancha cuando se desprendió. Exactamente, porque es parte o como consecuencia de la carga transportada, sí. Okay. Ahora, perdón. En ese caso se tomarían más o menos 2 denuncias, si estuvieran aseguradas bajo la misma compañía. Sí, ponele, puede ser, sí. Sí, pero ahora, en el caso, supongamos, perdón, que están asegurados, tengo la camioneta y el tráiler asegurado en una compañía y por una cuestión de costos o porque la compañía donde tengo el tráiler y la camioneta no me toma la moto de agua, ¿sí? Vos sabés que yo sabía que ibas a tirar eso. Bueno, es que está lindo, porque el debate se pone lindo y es enriquecedor en eso. Supongamos, como no me lo toma mi compañía donde tengo el auto y el tráiler, el carrito, que está perfecto en todas las condiciones como corresponde, lo tengo que asegurar en otra compañía. Sí. A ver, está bien, como la carga transportada está correctamente sujeta y el carro está acondicionado para trasladar esa carga, el de la moto de agua, por ejemplo, la compañía de autos que va a tener que responder porque la carga está correctamente transportada, después podría repetir contra la compañía que tiene asegurado el jet ski o la moto de agua o la embarcación de placer, en este caso. Sí, de todas maneras, Facundo, está buenísimo lo que comentás. Y también tiene que ver con que por eso me gustan las preguntas, porque podemos irlo razonando todos juntos. No se olviden que siempre estamos hablando de responsabilidad civil. Entonces, acuérdense cuando hablamos de responsabilidad civil que dijimos que es muy importante la relación de causalidad, causa y efecto con respecto al siniestro producido. Entonces ahí, como bien lo plantea Facundo, estaría la posibilidad de repetición en tanto y en cuanto el elemento causal del hecho se pueda determinar que tuvo más que ver con el vehículo que llevaba, pues suponete capaz que estaba mal enganchado el vehículo, entonces bueno, ahí sí acompaño a Facundo que podría haber una acción de repetición de parte de la aseguradora del tráiler con respecto al vehículo principal, pero habría que ver ahí cómo fue digamos, la situación de generadora de ese daño, ¿no? ¿Me explico? Sí. Entonces por ahí tendríamos que ver. Pero está interesante. Bueno, pero en el caso del carrito, complicarlo un poquito. Sí, en el caso del carrito, solamente va a cubrir la parte civil, o sea, no daño material. Supongamos lo que habló del accidente Gustavo, que el carrito se desprendió del vehículo, creo que algo así dijo, que se armó un desastre, no fue así, algo así creo que fue. Sí, pero teóricamente teóricamente la cobertura tendría que ser solamente para lo que es muerte, no es para los daños materiales. ¿Pero por qué, Gustavo? No sé, ¿por qué? No sé, yo lo entiendo así. ¿No es que tiene una responsabilidad civil básica un carrito? No, porque si es un medio asegurable de la cobertura de automotores, que lo es, la responsabilidad civil que puede tener tomada es una responsabilidad civil hasta 10 millones, suponete, o hasta, no sé, la suma que sea establecida, y que va a cubrir daños materiales y daños físicos. Vos tal vez pensás en el seguro obligatorio,
pero si estamos hablando del medio transportador, Sí. digamos, de lo que sería el auto o el seguro de automotores, la RC te cubre tanto, si hablamos de la RC voluntaria, tanto daños materiales como daños físicos. ¿Me entendés? Está bien. Me confundí, está bien. No. Acá, no te hagas problema que aprendemos todo, no hay ningún problema. Bueno, con respecto al ámbito de cobertura, acá usted va a decir para qué puse todo esto, pero lo que pasa es que hay una actividad, no solo hay una actividad, vi un par de preguntas en un examen de la unidad que se vincula con esto, así que esto trátenlo de fijar bien o de no sé si era para el examen de usted o de otra aula, pero por la duda traten de fijarlo bien, que son los ámbitos de cobertura de las embarcaciones de placer, porque, bueno, dice, para cruceros y veleros de regata o veleros de 23 pies, como mínimo, el ámbito de cobertura será Río Uruguay hasta Concordia, Río Paraná hasta Río Corrientes, Río Paraguay hasta Asunción, quedando excluido el Río Alto Paraná, Río de la Plata, más al este de una línea imaginaria trazada entre Punta Piedras y Punta del Este en las proximidades de Punta del Este. Se garantiza la navegación en la zona comprendida por un radio de 20 millas, con centro en el faro de Punta del Este. Después, navegación autorizada para cruceros y veleros grandes de menos 23 pies es Río de la Plata, Cabos Adentro y sus afluentes, Ríos Uruguay, Paraguay, Paraná, limitando su navegación hasta Concordia, Corrientes y Asunción, respectivamente, quedando excluida la navegación en el Río Alto Paraná. Después, navegación autorizada para embarcaciones pequeñas, abiertas tipo automóviles o pescadores. Río de la Plata, Cabos Adentro, sus afluentes, Ríos Uruguay, Paraná, Paraguay, hasta Concordia, Corrientes y Asunción, respectivamente, quedando excluida la navegación en el Río Alto de la Plata. Se permite la navegación en el Río de la Plata a vista de las costas únicamente y en lagos y ríos o vías de aguas interiores. Y acá viene el tema de lo siguiente. Dice, navegación oceánica hasta 12 millas de la costa. Dice, en embarcaciones menores tipo automóvil o pescadoras se permite la navegación oceánica únicamente a vista de la costa. En caso de efectuar navegación oceánica cabos afuera que supere los límites de la cláusula precedente, deberán cumplir los siguientes requisitos. Si la navegación se efectúa dentro de la zona comprendida entre la costa y la línea de las 12 millas para ir a la misma, debe llevar como mínimo un tripulante con patente de patrón de yate y un tripulante con patente de timonel de yate. Más de 12 millas, uno de los tripulantes debe estar habilitado por la Prefectura Naval para la conducción de motores. ¿Por qué les digo esto? Porque hay una actividad o un multiple choice que habla de qué se requiere para navegación hasta 12 millas y qué se requiere para más de 12 millas. Entonces, fíjense que en menos de 12 millas es un tripulante y digamos dos tripulantes, y en el caso de que sean más de 12 millas, uno de esos tripulantes debe estar habilitado por la Prefectura Naval Argentina para la conducción de motores. Para salir acá en la ría, salir acá en la ría necesitas el de timonel acá en la ría de Bahía Blanca, ¿no? Claro. Porque muchos lo hacen el curso. Yo conozco un montón de amigos que lo hacen. Sí. Bueno, no, sigo. Está bien, Gustavo, no, este es un buen dato, sí. No, bueno, y otra cosa más que me quedé pensando. Sí. Estoy repesado. He escuchado algunos casos que, por ejemplo, cuando prefectura te tiene que buscar adentro, vos tenés que pagar después los gastos. ¿Esto es así? Eso lo cubre el... No, lo maté, bueno, perfecto. Me mataste, la verdad que no lo sé. No, yo he escuchado en Monte Hermoso que ha pasado, que por ahí se han quedado kayak, o ha pasado con kayak, pero alguna lancha que se ha quedado adentro, por ejemplo los pescadores artesanales que se han quedado, que los tienen que ir a buscar, a mí comentan que prefectura después le cobra, lo tiene que pagar la prefectura un canon por ir a buscarlos. No sé, la verdad no sé, puede ser que capaz que en la cobertura de ese kayak o eso tenga una cobertura de gastos pero la verdad si te digo te miento. Vamos a buscar, pero la verdad si te digo te miento, ¿no? Pero es buena pregunta, pero no lo sé, la verdad no, habría que mirar las cláusulas de ese seguro. Bueno, ahora tenemos aeronavegación, vamos a ver al avioncito. Bueno, tenemos concepto de seguro de la navegación. Bueno, acá la actividad aeronáutica, fíjense, tanto civil como comercial en la República Argentina. Esto es un poco lo que yo les había hablado cuando hablábamos de cobertura también de transporte por avión, ¿no?
está regulada a través del Código Aeronáutico Argentino, sancionado por la Ley 17285 del 17 de mayo de 1967. Fíjense, la de seguros es 17418, también del año 67, y este Código Aeronáutico Argentino es 17285, o sea, fue unos meses antes que se sancionó. Bueno, y fue publicada en el Boletín Oficial del 23 del mismo mes y año, con las modificaciones introducidas por la 19620, 20509 y 22390. Lo importante acordarse que en el tema de aeronavegación, además de la ley de seguros, se aplica el Código Aeronáutico Argentino. El título 7 de dicho código trata todo lo relativo a la responsabilidad por daños causados a pasajeros, equipajes o mercaderías transportadas. Bueno, y ahí se define en el Código Aeronáutico Argentino lo que es el transportador, digamos. Lo que más se toman en cuenta es el artículo 139 y el 140. El 139 dice: el transportador aéreo es responsable de los daños y perjuicios causados por muerte o lesión corporal sufrida por un pasajero cuando el accidente que ocasiona el daño se haya producido a bordo de la aeronave o durante las operaciones de embarco o desembarco. Y el 140 dice: el transportador es responsable de los daños y perjuicios sobrevenidos en caso de destrucción, pérdida o avería de equipajes registrados o mercancías cuando el hecho causante del daño se haya producido durante el transporte aéreo. El transporte aéreo, a los efectos del párrafo precedente, comprende el periodo durante el cual los equipajes o mercaderías ya se encuentran a cuidado del transportador, ya sea en un aeródromo o a bordo de una aeronave, o en el lugar cualquiera en caso de aterrizaje fuera de un aeródromo. Hablamos de un aterrizaje forzoso. Esos son los dos artículos, el 139 y el 140, más importantes que tenemos en lo vinculado al Código Aeronáutico, vinculado con seguros. Bueno, los seguros de carácter obligatorios establecidos por el código mencionado dependen de la actividad desarrollada por la aeronave. En los últimos años se ha agregado como cobertura obligatoria, esto un poco yo se lo cité el otro día, lo de la póliza Ariel, dice: se ha agregado como cobertura obligatoria la responsabilidad civil aeronáutica de los vehículos y equipos que circulan o efectúan trabajos en los predios internos de los aeropuertos. Y es una cobertura denominada por la Fuerza Aérea como póliza Ariel. Es una cobertura obligatoria que se debe tomar respecto de todos esos, a los autos, los equipos que están haciendo trabajos internos, trabajos en los predios internos de los aeropuertos, lo que llevan a los pasajeros hasta el avión, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuáles serían los objetos o el objeto del seguro? Bueno, está destinado a aeronaves o helicópteros inclusive, de uso particular o de empresas comerciales o industriales, y actividades de alta peligrosidad, fíjense, como fumigaciones, patrullajes de cualquier tipo, estos son aparatos de fuerzas policiales, militares o gendarmería, y también se aseguran los daños por lesiones corporales o a bienes de terceros causados por los propietarios u operadores de aeropuertos. O sea que el objeto del seguro es bastante amplio. ¿Cuáles estarían comprendidos? Bueno, usos y actividades de la aeronave, vuelos privados y de placer inclusive, vuelos de negocios, comercial, transporte aéreo, vuelos regulares, vuelos no regulares, servicio de transporte de pasajeros y cargas en los cuales las rutas aéreas son establecidas previamente al inicio de cada vuelo. Acá hago un pequeño paréntesis porque es bastante, por ejemplo, un caso muy discutible, supónganse, es el caso del futbolista de Emiliano Sala, que murió en un vuelo que teóricamente ni siquiera tenía una ruta previa autorizada, y además era un vuelo, digamos, no regular, pero en donde no quedó muy en claro, no sé qué habrá pasado con eso, que ni siquiera estaba autorizada la ruta inicialmente. Bueno, alquiler, trabajo aéreo, son consideradas actividades de trabajo aéreo los siguientes: agroaéreo, fotografía, propaganda, inspección y vigilancia, combate contra incendios, defensa y protección de la fauna, sanidad animal, control de alambrados, control de manada. Fíjense toda la amplitud respecto a los trabajos aéreos. Bueno, los vuelos de cabotaje, obviamente, y los vuelos internacionales. Los de cabotaje son los que se desarrollan dentro del país, obviamente, y los internacionales ya a otros países. Bueno, definiciones. En vuelo es, primero como decimos, la cobertura en vuelo es desde el momento en que se mueven para despegar o intentar despegar, para iniciar el tránsito aéreo, su permanencia en el aire libre hasta su aterrizaje, hasta su aterrizaje, luego de haber hecho contacto con tierra y o agua. Carreteo
cuando están en movimiento sobre la pista, sea bajo su propia fuerza matriz, impulso o en proceso de ser remolcada para propósitos ajenos a los del vuelo, es decir, lo están tratando de estacionar, pero ya terminó el vuelo, está todo vacío, pues si no, inclusive en vuelo sería hasta cuando llega y hasta que baja la gente. Esto es lo que sería la situación posterior. En tierra, cuando no se encuentran en vuelo o en carreteo, amarrada cuando estén a flote en el agua, esto sería para aviones con capacidad para estar amarrados al agua, sin peligro en el proceso de ser botada al agua o remolcada fuera de ella. Aeronave es la nave descrita en la póliza con sus motores, equipos o instrumentos para las operaciones y navegación, incluyendo cualquier equipo de radio y accesorios que sean los usuales, y servicios de salvamento, servicios prestados por o en relación con la aeronave. ¿Cuáles van a ser las coberturas? Bueno, acá tenemos, para daños a la aeronave se amparan las pérdidas o daños materiales sufridos por el casco de la aeronave, incluyendo daños en los motores y desaparición a consecuencia de un accidente de la misma, mientras la aeronave se encuentre en tierra, agua, carreteo y o vuelo. Y ahí tenemos que las coberturas pueden ser de dos tipos, o de todo riesgo, con aplicación de deducibles, o de pérdida total solamente con aplicación de deducibles. Esos son los dos tipos de coberturas que podemos tener para los daños a aeronave. ¿Cuáles son las adicionales? Bueno, cláusula adicional de guerra, cláusula de inclusión y exclusión de aeronaves, cobertura de secuestro y confiscación, cláusula de repuesto de la aeronave, robo y hurto parcial incluyendo equipos y accesorios de la aeronave, y búsqueda y rescate. Todos esos son adicionales con extra prima. También tenemos como coberturas también la responsabilidad civil, daños ocasionados a terceras personas, incluyendo pasajeros, cargas y equipajes. También tenemos daños a terceras personas no transportadas en superficie, lesiones y o muerte, daños materiales, que esta es obligatoria para todas las aeronaves conforme lo establecido por el Código Aeronáutico y comprende los daños y perjuicios que puedan producir en la aeronave en tierra, en vuelo, o de una persona o cosa caída, arrojada desde o por la aeronave hacia un tercero que no sea transportado en dicha nave. Límite de responsabilidad civil. Y acá van a ver una cosita media rara. Ahora les explico. Conforme a lo establecido por el Código Aeronáutico, los máximos de indemnización son los siguientes. Responsabilidad civil, terceros no transportados, artículo 160 del Código Aeronáutico, se establece en base al peso máximo de despegue de aeronave. Entonces, para aeronaves cuyo peso no exceda de los 1000 kilogramos, son 2000 argentino oro. Esa moneda argentino oro es una moneda específica para aeronavegación que tiene una cotización en el mercado de valores, es como en la bolsa, como si fuera una cotización del dólar. Bueno, así tiene, y si ustedes entran y googlean cuál es la cotización del argentino oro hoy, van a ver que tiene una cotización determinada. ¿Para qué se estableció esta moneda? Para que siempre se mantuvieran actualizadas estas sumas de responsabilidad civil. Entonces, inclusive creo que hay un multiple choice que habla, bueno, en el caso de que la aeronave no exceda de tanta cantidad de kilos, ¿cuál es la suma que corresponde? Bueno, si no excede de 1000 kilogramos, 2000 argentinos oro. Para aeronaves que pesen más de 1000 kilogramos y no excedan de los 6000, son 2000 argentino oro más 1,5 argentino oro por cada kilogramo que exceda de los 1000. Entonces, esas son las dos pautas que se tienen para la responsabilidad civil a terceros no transportados. Bueno, después tenemos accidentes personales, que eso sería una cobertura que se puede tomar también como una especie de adicional. Ahí el asegurador se compromete al pago de las prestaciones estipuladas en la póliza en el caso de accidente aéreo durante un vuelo que fuera la causa originaria de su muerte o invalidez permanente o temporaria, total o parcial, y siempre que las consecuencias del accidente se manifiesten a más tardar dentro de un año a contar del mismo. Es decir, el accidente tiene que haber ocurrido dentro de la vigencia de la póliza y las consecuencias se deben haber manifestado no más allá de un año de producido el accidente. Si esto se demuestra, la cobertura va a estar dentro de esa póliza que estaba vigente, dentro de ese, digamos, cuando se produjo el hecho. Más allá de que, supónganse, la compañía de aeronave haya cambiado aseguradora, si el hecho se produjo dentro de la vigencia de la póliza, aunque las consecuencias se detecten dentro del año posterior a la fecha del accidente, va a estar cubierto y operando esa póliza.
Personas a las que se le otorga esta cobertura, bueno, tenemos tripulación, que se considera todo el personal que cumpla funciones a bordo de la aeronave asegurada, la tripulación tenga o no relación de dependencia con el asegurado. Pasajeros, se considera pasajero a todo tercero que sea transportado en la aeronave y que no cumpla funciones a bordo de la misma. Cobertura muerte, invalidez parcial y permanente, invalidez total y permanente, asistencia médica y gastos de sepelio. Bueno, ¿qué sería el concepto de accidente? Bueno, para todo lo que sea la navegación se entiende por infortunio aeronáutico únicamente un caso fortuito, en absoluto independiente de la voluntad del pasajero y del tripulante, por la acción repentina, violenta de o con un agente externo ocurrido desde el momento en que comience a ascender la aeronave con la intención de efectuar un viaje aéreo. El momento en que comience a ascender a la aeronave con la intención de efectuar un viaje aéreo, hasta el momento en que finalice de descender la misma. Por eso dicen con cuidado, todavía el avión está carreteando, no se saquen el cinturón de seguridad, y que sea consecuencia directa e inmediata de un accidente que haya sufrido la aeronave durante el vuelo o durante la salida o la llegada. Bueno, esto no solo se trata de estar asegurado, sino de disfrutar tu vida al máximo y estar tranquilo porque estás protegido ante cualquier situación desfavorable para tu familia, tu salud y tus bienes. Esto está bueno para una publicidad de seguro. Bueno, dejamos acá de compartir pantalla. Escucho preguntas, todo lo que quieran, antes de ir a las actividades. Veo que están más tranquilos ahora. Nos quedamos todos callados, profe. Gustavo, preguntá. Preguntamos todo. No quiero preguntar nada porque me van a putear todo. No, yo quería preguntar algo antes de terminar. Acá en Bahía Blanca nosotros tenemos el puerto. Muchas veces, yo como trabajo en un hospital, muchas veces nos han traído pacientes que están en el puerto, extranjeros, que vienen por X motivos, que tienen un problema de salud. Pero más allá de todo eso, yo sé que hay un seguro médico que los va a ver a cierta distancia, Marina. ¿Ese seguro médico entra como por el seguro, como un adicional en nuestra prima o no? No, es un seguro aparte, es un seguro de accidentes personales aparte. O cobertura médica aparte. Sí, pero no entra, en principio no entraría. Porque yo sé que hay una empresa acá, conozco gente que trabaja en esa empresa, no sé si ahora todavía seguirán trabajando, pero como tenía un amigo que trabajaba en esta empresa y yo sé que iba a puerto. Y muchas veces me ha llamado porque necesitaba algo, pero bueno, él se encargaba de lo que era de atender a los que estaban en el puerto. Y yo me acuerdo que él me ha dicho que ha tenido que ir en helicóptero no sé cuánta distancia para atender, no sé, me acuerdo una vez una luxación de cadera de un coreano en el medio de acá de la ría. Bueno, a ver, si por ejemplo, vas a ver que cuando ahora leamos la actividad del buque que se tuvo que quedar varado, no podía terminar de llegar a ningún puerto porque no lo dejaban entrar, que era que tenía la gente con coronavirus, ahí todo lo que es gasto de cuarentena estaría cubierto por la póliza de PANDI, ¿me entendés? Entonces, por ahí si vos me decís, bueno, es un hecho que está dentro de algo que tiene que ver con la responsabilidad civil hacia la gente que iba en esa embarcación y podría estar cubierto por la póliza PANDI. Ahí sí. Acá lo que hay que ver también es, digamos, qué coberturas hay, porque si por ahí son empleados en relación de dependencia, pueden tener un seguro de RT y entonces por ahí, digamos, claro. hay que ver si eso tiene que ver. La RT también, Claro, y hay que ver que, digamos, para saber por qué tipo de... Aparte son todos internacionales, porque acá lo que viene es toda gente de fuera, ¿no? Claro. Por eso ¿qué leyes entrarán en juego, ¿no? Porque las RT internacionales, no sé cómo funcionará, la verdad que no sé, pero hay que ver, digamos, claro, hay que ver qué tipo de cobertura toman, suponete que les exijan en su país. Acá vos, por ejemplo, tenés que la cobertura de RT es obligatoria. Entonces, digamos, acá sí o sí, o estás asegurado por una RT o tenés, digamos, semejante empresa que podés autoasegurarte, que la ley de riesgo de trabajo lo permite, pero que yo conozco muy pocas empresas que se autoaseguran porque tenés que pasar inclusive por una autorización especial de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo,
que te verifica y te dice, bueno, vos en este caso podés autoasegurarte porque tenés una capacidad financiera y un departamento médico que yo creo que pocas empresas se pueden autoasegurar, pero si no te autoasegurás tenés que tener una póliza obligatoria de riesgo de trabajo. Entonces, no sé qué legislación tendrán ellos de allá, pero, por ejemplo, si en el caso de cualquier empleador argentino tiene que tener una póliza de riesgo de trabajo. Perdón, profesor. Sí, María. No sé, Gustavo, a qué se refiere, si son empleados estos extranjeros o son gente que son pasajeros que vienen a hacer turismo acá. Eso es lo que yo, por ahí habría que distinguir. En el caso de que sea gente que hace turismo, nosotros que tenemos una prepaga, además de tener una agencia de seguros, hay una asistencia que se da a los pasajeros, que son coberturas médicas en el caso de que lleguen a tener algún eventual, y se cubre este tipo de coberturas cuando pasa algo pagando un extra, digamos. Pero bueno, se diferencia del turismo a lo que sería, si es empleado, que sería RT. ¿Y eso qué va? ¿Por ley de seguros o no? No, por la cobertura médica de una prepaga. Ah, está bien. Sí, por eso. Sí, por eso hay que... Sí, escucho, Camilo, sí, cómo no. No, era un caso aparte, un ejemplo aparte que se dio algo en la zona, un hecho particular en un momento del verano, porque acá hay muchos incendios forestales en lo que es Bolsón, parte de Chubut y eso, y se usan mucho los aviones estos para apagar incendios y eso. Un verano se dio particularmente el hecho de que donde está, por ejemplo, en Leleque, la toma Mapuche que hubo en su momento, que prendieron fuego. El avión inmediatamente sale para allá a apagar el fuego en una parte y cuando tiene que bajar para tirar el agua que lleva, esta gente que estaba ahí le tira piedras al avión. Si llega a ocurrir un siniestro ahí, ¿cómo se aborda eso? Si vos decís si del seguro lo tenía el avión. Si al avión le pasa algo. Y la aseguradora va a pagar, pero después va a repetir contra los que hayan originado el hecho. No entra con una exclusión. No, porque es un hecho que puede ocurrir y digamos, la caída se produce o supone que produce una caída, después repite contra los que... Sí, después se subrogan los derechos del asegurado para repetir contra los que originaban el hecho. ¿Vos vivís en el Bolsón, Camilo? Sí. Voy a hacer el cholulaje. ¿Sigue estando la ferretería El Lirio ahí en el Bolsón? Sí. Ah, bueno. Mandale saludos míos. Mandale saludos. Bueno. Sí. Ahí, bueno, es un lugar ese hermoso, la ferretería El Lirio. Hay un hotel que se llama el Hotel Caupolicán. ¿Sigue estando? No. O ha cambiado de nombre. Era un hotel que estaba en la esquina cuando vos entrabas. Bueno, me hiciste recordar cosas de ahí, del Bolsón, divino. Yo lo hacía, el camino, el camino que iba de Bariloche al Bolsón, que era el camino de, ¿cómo se llama? De la Mosca, el Cañón de la Mosca. El Cañón de la Mosca, sí. Lo hacía en auto cuando era camino de Ripio y tenía 340.000 curvas más o menos. Sí. Y una vez se nos pinchó, yo iba con otro compañero de trabajo, se nos pinchó la cubierta y tuvimos que empezar a arreglar la cubierta a las 9 de la noche, plena noche, porque volvíamos a trabajar de Bolsón para Bariloche y venía un camión de frente. El camión tuvo que parar porque no pasábamos los dos juntos. Era cornisa. Tremendo. Wow. Sí. Era riesgoso, totalmente riesgoso. Sí. Madre mía. El camino viejo es así. Bueno. Fabián. Sí, escucho, Lucas. ¿Cómo estás? Te hago una consulta con respecto al artículo 140 que mencionaste del Código Aeronáutico. Dijiste básicamente con respecto al equipaje, que digamos, ¿quién es responsable puntualmente? Es la línea aérea, porque, a ver, la mayoría de los servicios están tercerizados en los aeropuertos, por ejemplo, Intercargo, en Aeroparque o en Ezeiza, y no sé si te ha pasado, pero hay muchísimas roturas de equipajes, más que nada por error de estas empresas, ¿entendés? Entonces, ¿quién se hace cargo? ¿El responsable de eso quién es? ¿Es la línea aérea? El tema es el siguiente, Luca, y razonémoslo juntos porque está bueno el tema y tiene que ver con razonar juntos el tema de responsabilidad civil. Suponete que vamos entrando al aeropuerto y llevamos los equipajes, ¿no?
vos te acercás a la ventanilla, digamos, al mostrador de quién, suponete de Aerolíneas Argentinas, ¿sí? Cuando vos le entregás ese equipaje a la gente de Aerolíneas Argentinas, dice Aerolíneas Argentinas, dice el mostrador, te lo revisan, lo abrochan y lo suben, vos entregaste la mercadería, la mercadería, el equipaje, al cuidado de ellos. Si después ellos lo tienen tercerizado, no lo tienen tercerizado, los responsables frente a vos son ellos. No solo desde el punto de vista de responsabilidad civil, sino también desde el lado del derecho del consumidor. Te lo llevo a otro... Claro, pero pero el que terceriza el servicio no es la línea aérea, es el aeropuerto. Es por el contrato que tendrá la línea aérea con el aeropuerto. Está bien, Claro. pero vos entregaste. Es más o menos, te hago un ejemplo. Suponete que yo te digo, che, Lucas, mirá, hay en época normal, hay una cena que organiza acá, que de hecho acá pasó así, empleados de comercio. Y mirá, está interesante, se come muy bien, vamos, compramos la entrada. Nosotros vamos a donde, empleado de comercio, compramos la entrada ahí, ¿sí? Después, cuando vamos a comer, como pasó acá lamentablemente hace algunos años, se produce una intoxicación masiva porque el pollo estaba en malas condiciones, mal estado, no lo detectó nadie, bueno, terminaron casi todos en el hospital. ¿Sabés lo que dijo empleado de comercio cuando la gente le empezó a reclamar? Ah, no, nosotros contratamos el servicio de lunch en tal lado. ¿Y a mí qué me importa? Yo lo que sé es que le pagué a empleado de comercio la tarjeta y vine acá. Yo le reclamo a ustedes, como tercero, que confíen en ustedes. Después ustedes arréglense como quieran, hagan las acciones de repetición contra quien quieran, pero a mí, la cara visible, quien me vendió la entrada y al que yo le pagué, con el cual hice el cuasicontrato, si ustedes quieren, fue con el empleado de comercio. Después que se arreglen entre ellos, pero a mí me tiene que pagar, porque si no, que yo me voy a tener que poner a averiguar el servicio de lunch, quién estaba en la cocina, quién se equivocó cuando cocinaron. No, eso arreglen entre ustedes, después se repitan entre ustedes. Pero como yo te digo, acá yo le entregué la mercadería, el pasaje, el equipaje, y le pagué a la empresa aerolínea. Después que se hace, yo se voy a reclamar a la aerolínea. ¿Me entendés, Lucas? No. Un par de preguntitas que había acá en el chat. Dice, profe, ¿los submarinos están dentro del alcance de esta rama? Se me vino a la mente el ARA San Juan. Sí, tranquilamente. Lo que pasa que, fíjense que dijimos que no solo hablamos de cobertura, digamos, nacional, comercial, sino también buques y elementos de las fuerzas aéreas. Eso habrá que ver qué cobertura tenía, pero sí, tranquilamente está dentro de lo que sería este tipo de cobertura. Un modelo de póliza de casco marítimo, bueno, esto creo que Gisela ya me lo preguntó y ahí estamos. Yo me pongo a buscar si encuentro, y si ustedes se encuentran también lo pueden comentar o va a ser útil para el resto. Oye, te hago una consulta. Sí, justo se me vino a la mente. El caso del ARA Santísima Trinidad, no sé si se acuerdan, es el buque que estaba amarrado en el puerto de Mar del Plata y se hundió por negligencia o desuso de la unidad. ¿Ese en el caso de estar asegurado también entraría? En el caso de que tuviera una póliza. Sí. Por más que sea por una cuestión de... Estoy pensándolo nomás. Sí, por entrar puede entrar, sí. Sí, tranquilamente puede entrar, sí. Bueno, chicos, les comento las actividades que hay. Se van a habilitar 3 actividades, 1, 2 y 3. Bien, la 1, les cuento, 2 son de desarrollo, una es de multiple choice. La 1, dice, un yate privado, ya hablamos de yate privado, no estamos hablando de buque, ¿sí? Un yate privado chocó contra un muelle tras perder el control por un fallo mecánico y generó el pánico entre los comensales de un restaurante flotante que vieron cómo el barco se acercaba a ellos sin detenerse. Juan Mendizábal, que conducía la embarcación, explicó en declaraciones ante la autoridad pública interviniente que uno de los engranajes del yate se atascó, por lo que no pudo girar a tiempo. La tripulación apagó el motor y arrojó el ancla, pero terminó chocando contra unos barcos y una rampa que conducía al restaurante, provocando daños materiales al negocio y heridas leves, contusiones y cortes a 3 clientes que se encontraban almorzando en ese momento. Entonces, las preguntas son,
Uno, en base a lo descrito anteriormente, debe responder en qué tipo de seguro encuadraría el siniestro producido. Estamos hablando de yate privado, ya más o menos ustedes se orientan. Si me dicen, lo que sí, si me dicen, va en tal cosa, aunque sea una línea de explicación, un par de rengloncitos de explicación de por qué va ahí. Segundo, ¿qué le sugeriría al asegurado? ¿Una póliza con condiciones de cobertura básica o le aconsejaría algunos adicionales? Fíjense en ese tipo de cobertura, si lo que pasa en el hecho está dentro de la cobertura básica amplia que vimos, o si a su vez debería tener alguno de los adicionales que pueden tener contratados. Tiene que ver con mirar el hecho y ver lo que es cobertura básica amplia, que es la que vimos ahí, y lo que serían adicionales. Y la tercera, que ya se las adelanté un poco, si el yate de mención periódicamente hace navegación oceánica hasta 12 millas de la costa, ¿cuáles son las condiciones requeridas por el seguro? Bueno, es lo que yo les decía respecto de que requiere un tripulante, Entonces, fíjense que es hasta 12 millas de la costa, no más allá de 12 millas. La actividad 2 se refiere, dice, cárcel flotante, cómo viven los 3.700 pasajeros del barco en cuarentena en Japón. Y cuenta el caso, voy a leer el primer párrafo nada más porque es largo, dice, miles de pasajeros y tripulantes se ven obligados a permanecer bloqueados a bordo de 2 cruceros en Asia, tras detectarse casos del coronavirus que provocó centenares de muertes en China y preocupación en el mundo, más precisamente en el Diamond Princess, que se mantiene en cuarentena frente a Yokohama, cerca de Tokio. Hay 61 casos declarados a bordo, entre ellos unos 8 turistas argentinos, cuyo diagnóstico fue confirmado este viernes. Bueno, habla de todos los gastos que tienen ahí, Entonces dice, las preguntas. 1. Si se parte del supuesto de que el crucero fuera de bandera argentina, deberá responder qué cobertura de buques cubre los gastos descritos en el artículo periodístico. Fíjense que los gastos centrales son los de cuarentena. 2. ¿Qué otros gastos considera que pueden ocasionar el mismo hecho y que están contemplados en la cobertura? A su criterio, ¿cuáles serían las ventajas para el asegurado por contratar esta póliza con ese adicional o con esos adicionales que ustedes le sugieren? Entonces, bueno, tener en cuenta esto que vimos de la cobertura PPP, que era lo que hacían las sociedades mutuales originalmente internacionales y que ahora a las aseguradoras argentinas también lo venden, eso que vimos de gasto de cuarentena, y ahí sugerir o establecer por qué sería bueno de que tomen esa cobertura adicional, ¿sí? Bien, y lo que es la tercera actividad dice, pregunta 1, la póliza PANDI cubre los siguientes eventos, seleccione una, y ahí vienen 4, digamos, alternativas, una de las cuales se vincula con lo que recién estamos hablando y es la que hay que marcar como que es la que cubre la cobertura PANDI. Las otras son de cobertura básica, así que es imposible errarle. Dice, cuando los gastos para recobrar o reparar el buque a causa de un siniestro originado por un riesgo cubierto fueran iguales o superiores a 3/4 partes del valor asegurable, se está en presencia de pérdida total presumida, pérdida total virtual, pérdida total real, avería particular. Bueno, ahí tenemos que ver, es un siniestro de 3/4 partes del valor del buque. Acuérdense que lo estuvimos viendo cuando vimos pérdida total del buque. Tienen que marcar la que corresponde ahí. Después dice, si la zona de navegación abarca las embarcaciones de placer autorizadas son, y ahí les marca qué embarcación de placer puede ser autorizada según esa zona de navegación. La cuarta pregunta dice, ¿son bienes asegurables en cascos? Y ahí dice, por ejemplo, una de las alternativas que dice, lanchas con motor hasta 50 HP, esa de embarcaciones de placer no es. Entonces, bueno, una de las 4 que marca ahí es un bien asegurable en cascos. Y la última dice, son bienes asegurables en embarcaciones de placer, y una de las alternativas, por ejemplo, es buques portacontenedores, que no es. Entonces busquen en esas 4 cuál es la que puede estar asegurada en embarcaciones de placer. Así que si las hacen tranquilos, son bastante normales, digamos, las actividades. Bueno, cuentito de fin. ¿Alguna otra consulta?
Bueno, creo que por el cronograma, el jueves que viene zafan de mí, pero bueno, después ya me van a volver a tener también. Bueno, las preguntas, el cuentito. Dice, triunfador, serás un triunfador cuando el egoísmo no limite tu capacidad de amar, cuando confíes en ti mismo aunque todos duden de vos y dejes de preguntarte o preocuparte por el qué dirán, cuando tus acciones sean tan concisas en duración como largas en resultados, cuando puedas renunciar a la rutina sin que ello afecte tu vida, cuando sepas distinguir la sonrisa de la burla y prefieras la eterna lucha y no la compra de la fácil victoria, cuando actúes por convicción y no por adulación, cuando puedas ser pobre sin perder tu riqueza y rico sin perder tu humildad, cuando sepas perdonar tan fácilmente como cuando te disculpas, cuando puedas caminar junto al pobre sin olvidar que es un hombre y junto al rico sin pensar que es un Dios, cuando sepas enfrentar tus errores tan fácil y positivamente como tus aciertos, cuando hayas satisfacción compartiendo tu riqueza, cuando sepas manejar tu libertad para pensar, hablar, leer, escribir y hasta escuchar sin caer en los excesos, cuando sepas obsequiar tu silencio a quien no te pide palabras, cuando ya no debas sufrir para conocer la felicidad y ya no seas capaz de cambiar tus sentimientos o tus metas por el placer, cuando no pierdas la calma, cuando tengas fe en vos, solo entonces serás un verdadero triunfador. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta, si no nos estaremos viendo próximamente, les va a habilitar las actividades Marina. Acuérdense que cualquier consulta que tengan que ver con alguna extensión de alguna actividad o de algún plazo, solo tienen que escribir o ver con Marina, que es la administradora del campus. Todo lo que es consulta docente con nosotros, no hay ningún problema, pero digo porque a veces me escriben a mí, yo no tengo ningún problema que me escriban, pero por ahí es un tema que yo no lo tengo que derivar sí o sí hacia Marina porque es un tema que maneje yo. Todo lo que es habilitación, a veces muy bueno, me pone Bruno, pero todavía no, digamos, yo no manejo todo lo que es, no lo manejamos nosotros, lo que es administración de la habilitación de actividades, todo eso, porque lo maneja como corresponde las administradoras. Le digo, no tengo problema de escribir a mí, pero yo no se los puedo solucionar, ese es el tema. Todo lo que es tema docente, desde luego. Bueno, el jueves que viene no, los voy a extrañar porque no los voy a tener, pero más adelante retomaremos el contacto. Creo que tienen la clase con Luciana, así que van a andar muy bien también. Bueno, gente, que estén muy bien, lo mejor, que tengan una muy buena semana. Cualquier duda me escriben y seguimos en contacto. Arriba. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Chicos. Chao, chicos. Gracias por la participación a todos. Gracias. Chau, que anden muy bien. Chao. Nos vemos. Chau, nos vemos. Chau, Gustavo. Chau, Camilo. Chau, Margarita. Chau, María, que anden muy bien. Chau, Juan Pablo. Chau, Margarita, que anden muy bien. Chau, nos vemos. Chau, nos vemos. Gracias, igualmente. Gracias.